imposible, mejor imposible. Entró como un tornado, arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marie? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Recuperate un poco. No, ahí está, con su tacita, con su cafecito, todo tranquilo, todo bello. Bueno, ¿cómo venimos en este jueves tan particular, no? Espléndido, maravilloso. Increíble, mejor imposible. Bueno, ¿tenemos datos? Porque ya tuvimos datos la semana pasada. Día de la lealtad peronista. Claro, hoy tenemos los actos, hoy tenemos las declaraciones altisonantes, hoy tenemos pelea, cruces por Twitter, bueno, un montón de cosas. Va a haber movimiento en la mucho movimiento en la oposición y por supuesto el oficialismo mirando, porque viste, con un ojo mirando para allá y con el otro viendo lo que está haciendo la oposición. Tal cual, sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Sí, es lo que nos trae acá nuestro amigo de la economía, Santi. ¿Qué tenemos? Yo quería hablar particularmente de lo que es el coloquio IDEA. Sí. IDEA es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Es un coloquio que se realiza ya hace 60 años. Esta vez se realizó en Mar del Plata, se está realizando en Mar del Plata. En donde se reúnen máximos exponentes del empresariado argentino y invitan a distintos funcionarios del gobierno nacional, de gobiernos provinciales, referentes políticos, referentes sociales, religiosos, digamos, distintos sectores que componen, si se quiere, la referencia en términos de poder de la Argentina. Lo que me parece interesante para comentar acá, que puede ser un resumen de las distintas variables o las distintas discusiones que fuimos teniendo a nivel económico en las últimas semanas, es la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo. Sí. Y dio distintas definiciones que me parece muy importante destacar. Bueno, en primer lugar celebró sin ningún lugar a dudas el superávit financiero conseguido en septiembre, a pesar de la baja del impuesto país. Viste que se mencionaba que, bueno, sí, la baja del impuesto país de 17,5 que lo habían llevado ellos en diciembre, claro, a retrotraerlo a 7,5 podía generar de alguna manera un déficit fiscal por esa merma del impuesto país, esa merma de la recaudación que generaba el impuesto. Bueno, resulta que el superávit financiero se mantuvo y que ese superávit en los últimos 2 meses, digamos, se logró un superávit acumulado en los últimos años, en el último año, sí, que va a permitir pagar los intereses de deuda que vienen abultados para los últimos 2 meses del año, noviembre y diciembre. Y también el pago de aguinaldos. Lo que concluyó Caputo en términos de superávit fiscal es que se va a terminar en equilibrio este año. Las cuentas públicas van a terminar en equilibrio, los gastos y los ingresos van a estar cercanos a esa resta va a estar cercana a cero. Uh-huh. ¿Qué nos deja esta intervención del ministro? Es bueno que el ancla fiscal es el corazón del modelo, dijo. Por eso la oposición intenta quebrarlo. Claro. Intenta pasar leyes que generen gastos sin pasar ninguna contrapartida de financiamiento, como han hecho en el caso de las universidades. En su intervención dice que la inflación está yendo para abajo, que es verdad, digamos. Tuvimos el último dato de INDEC la semana pasada en 3,5. La inflación mayorista está en torno al 2%. Y dice, bueno, estamos eliminando este flagelo que es para la gente. La inflación es el impuesto más regresivo, el que más impacta en los que menos tienen, que no se pueden cubrir. Dice que la economía se está recuperando. Lo cierto es que, bueno, hay distintos informes de varias consultoras que dicen que la recuperación todavía sigue sin verse tanto, digamos, es muy heterogénea. Hay algunos sectores que repuntan un mes, otros sectores que van para abajo. El sector que repunta quizás al mes siguiente vuelve a caer. Es como que no se termina de ver una recuperación sostenida en el tiempo y difundida homogéneamente en todos los sectores de la economía. Uh-huh. Y el dólar, como siempre dijimos, se encuentra estable, mencionó el ministro Caputo. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar, no? Porque algunos dicen, es un veranito financiero, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar, cuando vos ves en realidad que en el presupuesto para el año que viene ya se proyecta un dólar A y te dan hasta el valor, ¿no? 1.600. Y uno dice, bueno, pero hoy está en unos valores que uno no lo puede creer. Sí, sin dudas. El corazón del programa del gobierno tiene al ancla fiscal, el equilibrio fiscal, y al ancla cambiaria, es decir, el ancla del dólar,
para que la inflación se estabilice o baje sustantivamente. Y bueno, si querés vamos a ir un poco para adelante y para atrás, pero yo creo que lo del dólar tiene que ver mucho con el blanqueo, que es uno de los temas que toca el ministro a lo último de su exposición. Si quieren después vamos yendo y viniendo, pero el blanqueo sin lugar a dudas generó mucho ingreso de dólares al sistema y eso genera que haya mucha oferta y con los salarios deprimidos, con la actividad económica todavía que no repunta y demás, no hay tanta necesidad de importaciones, no hay tantos pagos de intereses de deuda, entonces la demanda de dólares, los dólares para atesoramiento no son tantos, entonces la demanda de dólares no repunta por todo esto que mencionábamos, entonces al haber más oferta que demanda, el dólar se mantiene estable, incluso ha bajado. Secar la plaza, como dicen, ¿no? Chupar, de pesos. pasar la aspiradora, chupar todos esos pesos, que no esté el ansia de comprar, ¿no? El ansia de refugio en el dólar. Esto, por carácter transitivo, ¿valoraría más al peso o no tiene nada que ver? O sea, que vos seques la plaza y que la gente no quiera salir a comprar dólares, ¿alcanza para que el peso se valorice? ¿O mañana soltás el cepo y salimos todos a comprar un dólar? Bueno, ese es uno de los principales interrogantes. Sin duda en estos últimos meses, el que apostó al dólar, o sea, el que apostó al dólar como una reserva de valor, perdió plata, sin lugar a dudas. El dólar MEP, de hecho, bajó. O sea, vos compraste quizás dólar MEP. Hablo del dólar MEP porque para el pequeño ahorrista es el más accesible. Porque el dólar, Blue, el dólar oficial casi que no. El Blue, casi nadie puede comprar, porque si sacaste un préstamo, si estás subsidiado, si tenés ya no podés comprar el oficial, que está a menos de 1.000. Sí, exacto. O sea que tenés que irte al Blue o al MEP. Exactamente. Y el MEP, en general, para aquellos que están bancarizados y demás, es de fácil acceso. El MEP, el que compró MEP hace 2 o 3 meses, ¿perdió? Y lo compró más caro de lo que está hoy. Entonces perdió plata en el medio. En cambio, si esos pesos los pusiste en un plazo fijo, esos pesos comprarían más dólar MEP. A ver, está pasando ahora, en estos meses. Era imposible verlo. Claro, tal cual. Pero sí, vos mencionaste el tema de la salida del cepo. Respecto a la salida del cepo, dijo esto, cito textual: no solo se va a ir saliendo de hecho, lo más importante de entender es que el paso del tiempo nos juega a favor y no en contra. Respecto a la evidencia empírica, hoy estamos en octubre. Estamos en el mínimo de brecha y riesgo país. La brecha entre el blue y el oficial, que está en torno al 20%. Hace unos meses estaba en torno al 60%. Dice, la inflación mayorista está corriendo al 2% y la minorista al 3%. La economía se está recuperando. Obviamente ellos mencionan que se está recuperando. Es dudoso, es lo más dudoso de su discurso. Y no hablan tanto, viste, de actividad económica, de empleo, como que no son las variables que más le importa al gobierno. En algún momento de estos 10 meses, ¿hemos estado en mejores condiciones para salir del cepo que hoy? No. Es decir, hoy están en buenas condiciones para salir del cepo, dicen. Pero con el paso del tiempo estamos cada vez mejor, dice el ministro. Ese proceso se va a seguir dando. Cada vez vamos a estar en mejores condiciones para salir. El objetivo nuestro es salir sin que haya ningún sacudón para nadie. ¿Qué significa ese sacudón para nadie? Que el dólar no se te dispare mucho, digamos. Que no haya una devaluación grande por esa salida del cepo. Porque esa devaluación, por más que en términos de teoría económica el gobierno piensa que la inflación es solamente un problema monetario, un salto en el dólar sin ningún lugar a duda genera una disparada inflacionaria. ¿Cómo quiere estar el gobierno ante esa posibilidad? Bueno, con la menor inflación posible. Si vos tenés una inflación corriendo al 3, bueno, que se te dispare al doble, se va al 6. Pero si vos tenés una inflación corriendo al 1, que se te dispare al doble, por poner ejemplos, sería que se te vaya a 2. O sea, es controlar ese posible impacto que podría generar en la economía la salida del cepo. Entonces, por ahora dicen que van a seguir esperando. Van a irse sacando a pequeñas regulaciones paso a paso y van a seguir esperando que mejore la situación macro. Así que siga bajando la inflación y demás. Hay que ver cuánto banca el empresariado, ¿no? Que le está pidiendo. Muchos economistas y empresarios dicen que la salida del cepo es la condición necesaria principal hoy en día para que se reactive la inversión en Argentina y eso impulsa la actividad económica y la generación de empleo. La ponen como condición principal. Sí. Esa recuperación que todavía no se está viendo, dicen muchos, que tiene su principal causa en la no salida del cepo.
Entonces están distintas voces que dicen que puede llegar a ser un problema para el gobierno en términos de actividad económica demorar tanto esa salida del cepo. Sí, también es como funciona a muchos niveles como la tierra prometida, ¿no? Como para que la gente que cree siga bancando y decir, bueno, ya va a llegar, ya lo vamos a hacer. Y vos vas viendo que hay algunos indicadores que son positivos, entonces decís, espero un poquito más. Opero más o menos en el mismo sentido de la especulación. Cuando uno dice, compro, vendo, ¿qué hago con esto? Está subiendo el mercado, está bajando. Si vos estás viendo que hay ciertos indicadores y ellos te dicen, este indicador está bien hoy, pero mañana va a estar mejor, entonces mañana va a ser mejor salir y no hoy, porque si salimos hoy corremos con desventaja. Va a haber mucha gente que lo va a creer y lo va a hacer. Hay que ver cuánta espalda hay, cuánto resto hay, porque ya no se trata de una cuestión de fe, se trata de una cuestión de bolsillo. O sea, ¿cuánta espalda tengo yo, empresario, fabricante de tal cosa, para bancar que no me dejen salir del cepo? O sea, que seguir comprimido en este corset. ¿Hasta cuándo? Pues no se habla únicamente, hay muchos que creen que la salida es solamente para especulación porque yo quiero atesorar y pues me quiero ir a Miami. No, Miami. Hay gente que trabaja, hay gente que tiene que comprar insumos que son importados. Estamos hablando hasta de los investigadores, les pasa esto. Hay fabricantes que fabrican sus productos acá, pero con matrices, con patentes, con insumos, con un montón de cosas que las tienen que pagar en dólares. Sin duda. La salida del cepo es crucial, es fundamental. Y aparte es la promesa. Ninguna economía que más o menos funciona en el mundo maneja estos niveles de regulaciones o de trabas al movimiento de capitales. Porque te acordás cuando hablábamos qué era el cepo. Bueno, el cepo es eso, es restringir. Hay niveles de restricción. Claro. Ninguna economía es totalmente libre al movimiento de capitales porque los capitales financieros van y en un día te desestabilizan una economía. Exacto. Entonces, vos tenés ciertas regulaciones en las economías, incluso las más desarrolladas tienen regulaciones, pero nosotros tenemos un nivel de regulaciones mucho más alto. Claro. Y con este nivel de regulaciones no existe ninguna economía desarrollada o en vías de desarrollo que crezca sostenidamente. Entonces es fundamental tener esta política de salir lo antes posible del cepo. Y que eso me parece bien, que el gobierno mida de alguna manera. Habla de que el gobierno está midiendo de alguna manera de que, eso va a tener un impacto. Bueno, tratemos de que sea el menor posible. Es un trade-off, es un toma y daca entre dos situaciones complejas. Sí. ¿Qué más dijo el ministro Caputo? Respecto a las universidades, bueno, sin duda fue uno de los principales temas esta semana, lo sigue siendo. Hoy hay paro, el lunes y martes otro paro con clases abiertas en el Congreso. ¿Qué dijo el ministro? Bueno, la oposición busca temas sensibles para instalar cuestiones que no son ciertas. Por ejemplo, que estamos en contra de la universidad pública, eso no es cierto. O que queremos arancelarla. Lo único que nosotros estamos diciendo es lo que sabemos que hay despilfarros, por no decir curros, entonces los queremos auditar. Eso es una de las cosas que dijo respecto a las universidades. Después vamos a la segunda. Pero es curioso esto que dice de los cursos, de la no auditoría. Bueno, el tema de las auditorías, existe la Auditoría General de la Nación, que es un organismo técnico que depende del Congreso Nacional, que audita las universidades. De hecho, en su plan anual para 2025 ya se aprobaron auditorías a distintas universidades nacionales y a la Facultad de Medicina de la UBA. Y a su vez resulta curioso que desde abril, en diputados, en diputados no se ponen de acuerdo para nombrar los 3 auditores generales que hoy en día se encuentran vacantes para fortalecer la institución. Un dato de color, el lunes se nombraron, se dio a conocer quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía. Claro, la panzada que nos hemos hecho con eso, ¿no? Y una de los, digamos, de los que ganaron el Premio Nobel fueron 3. Habla mucho de el rol de las instituciones o el fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las economías. Una mirada muy institucionalista. Y bueno, tener una institución como la Auditoría General de la Nación, con la mitad de los auditores, con no nombrados, que funciona, que funcionaría mucho mejor con aquellos auditores nombrados, resulta clave. La verdad es que es una demora que no se termina de entender. Bueno, yo te quiero auditar porque sé que hay curros y no sé qué, pero
no pongo Claro. el foco en que esas instituciones que hoy en día existen de alguna manera tengan las mejores condiciones para trabajar y para hacer lo que están para lo que están creadas a hacer. Entonces, bueno, resulta curioso este doble juego del gobierno en decir, bueno, por un lado las quiero evitar, por el otro no fortalezco las instituciones que deberían auditarlas. Lo otro que dijo respecto a las universidades es que le piden de mínima a los legisladores que den el ejemplo y cumplan la ley. ¿A qué se refiere con esto? La ley dice que no se puede presentar ninguna partida que no esté en el presupuesto sin un financiamiento asociado a eso. La excusa de que es un 0,14% del producto es una excusa sonsa. No tiene nada que ver. Con el mismo criterio, mañana ponen otro de 0,16, otro de 0,40 y en un mes tenemos 1,5 puntos más de gasto que no sabemos cómo financiarlo. Bueno, sin duda esto creo que habla a las claras de que gobernar sin duda es poner prioridades. Vos tenés que priorizar en qué gastás lo que se recauda. Claro. Y pensar, si recaudás más para poder gastar más, para priorizar más sectores, si gastás, si recaudás menos, para bajar impuestos y también priorizás, digamos, el presupuesto que tiene un gobierno es cómo prioriza sus gastos en torno a distintas políticas públicas. ¿Qué pasa? El gobierno hace poco tuvo una baja muy importante en lo que es el impuesto a los bienes personales, que tuvo un costo fiscal de 0,4% del PBI. Muy parecido al costo fiscal que tenía la suba de jubilaciones aprobada por el Congreso, vetada por el gobierno y luego revalidado el veto por los héroes del asado. Sí. Bueno, la ley universitaria tenía un costo mucho menor que la suba de los jubilados, un costo de 0,14, lo menciona el mismo ministro. Y bueno, estamos hablando sin ningún lugar a dudas de prioridades. Digamos, bueno, puede estar bien, puede estar mal, cada uno puede definir ahí su criterio, si prioriza, ¿qué dice el gobierno? No, yo tuve que bajar bienes personales porque necesitaba que el blanqueo sea exitoso. ¿Por qué alguien vendría a blanquear plata y dejarla en el sistema si después, año a año, le voy a cobrar una alícuota grande o alta de bienes personales? Si yo le bajo esa alícuota, va a tener incentivos esa persona o esa empresa a blanquear su dinero, que tiene negro no blanqueado, y mantenerlo en el tiempo en el sistema, e invertirlo y demás. Bueno, otros te pueden decir, mirá, el costo, vos le bajaste bienes personales a los más ricos o a las personas más adineradas de la sociedad argentina o a las sociedades contramano más de lo que hacen otros países aparte, ¿no? Y se lo bajás a las universidades públicas que generan movilidad social ascendente, que sin ningún lugar a dudas es una de las políticas más importantes, digamos, que la universidad sea pública y gratuita, que marca, si se quiere, a nivel histórico. Lo charlamos en la última columna. Lo mismo en la recomposición de los ingresos de los jubilados. Bueno, son prioridades. Uno puede estar de acuerdo o no. Ahí se lo dejamos a nuestros oyentes.